Hoy vamos a hablar de cómo es que un cocinero se expresa de forma artística. El arte tiene más preguntas que respuestas. Ese es el fin del arte mismo, motivarte a cuestionar y pensar. Pero ¿por qué comparamos un plato de manteles largos con una pieza musical? Y mira, no me malentiendas, ambas expresiones utilizan medios distintos. La gastronomía, el sentido del gusto principalmente, y la música, el sentido del oído. Pero las comparamos al darle a ambas el título de arte en ciertos casos. Una puede interpretar el movimiento de un bebé en la panza de su mamá. Entre muchas otras cosas más. Pero ¿y la gastronomía? ¿Qué conceptos y de qué formas lo puede interpretar? Es un plato que realmente refleja, ¿no? Cómo vive un pulpo. Aunque existan formas creativas y extravagantes de presentar la cocina, no debemos olvidar que la comida en general tuvo en el pasado el único objetivo de alimentar y así tener energía para salir y continuar recolectando y cazando comida. Después para esclavizar gente con la que se construyeron imperios, más adelante en el futuro para esclavizarse a sí mismo y así seguir trabajando en fábricas grandes, y ahora en el presente para que tengas energía para acabar la serie de Luis Miguel o hacer CrossFit. Básicamente la comida tiene el único objetivo, o más bien, tiene el objetivo principal de que te alimentes y que no mueras. A este enfoque de la gastronomía, donde no se busca un desarrollo sensorial y estético de los alimentos, le podríamos llamar como enfoque fisiológico de la gastronomía. Esto es algo que te estoy proponiendo porque no es algo que esté escrito o que ya se haya propuesto en el pasado, sino que esto lo retomo de la pirámide de Maslow, donde nos dice que las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide, o sea, las que se tienen que cumplir primero, son las que satisfacen nuestros instintos más básicos. Y quienes deciden que este sea el enfoque de la comida que se está sirviendo son dos personajes principales, el emisor y el receptor, o en este mundo gastronómico podríamos decir que es el cocinero y el comensal. Ambos tienen un sentido o una razón por la cual preparan esa comida o se sientan a comer dicha comida. Y como tal, la gastronomía surge con el descubrimiento del fuego, ahí por el Paleolítico con nuestros amigos cavernícolas. En ese entonces el objetivo de un cocinero cavernícola era solo tener los alimentos listos para que su familia llegara a comer cuando tuviera hambre, y la tribu solo tenía el objetivo de comer para que no les doliera la panza en el momento que salieran a volver a cazar mamuts, a pescar peces, a recolectar insectos, a encontrar frutas o cualquier otra cosa. Las personas del Paleolítico no tenían opciones para elegir libremente. Definitivamente no podían escoger las frambuesas entre la sección de frutas o el mamut congelado junto a las hamburguesas de lagartija salvaje. El cocinero no tenía un menú que planear tallado en piedra, y tampoco tenía un abastecimiento constante de un mismo ingrediente a domicilio. Es más, ni siquiera había domicilio. Ellos comían lo que se les cruzara en el camino, o lo que estuviera disponible según el ecosistema que habitaban. Sin embargo, algo cambió en el momento que llegó la agricultura, y con ello el sedentarismo. Esto causó que la gente tuviera la opción de elegir entre distintos tipos de alimentos más refinados. Ya no se comía al azar, se podía tomar alguno de los primeros cultivos que se domesticaron. Por ejemplo, tomar unos frutos de un almendro o de un olivo si vivías en el Medio Oriente, o podías optar por cosechar trigo y o cebada si de Egipto estamos hablando. Tal vez aquí comenzó la evolución de la cocina de ser una actividad vital a ser una actividad artística. Con el desarrollo de las civilizaciones también surgieron culturas y costumbres en las que la comida estuvo muy presente. Por ejemplo, el simposio en Grecia, que es una sucesión de comida y bebida en las que se festejaba, se hacían lazos sociales, se hacían negocios o se discutía política. O también se hacían banquetes llenos de exceso, como los de faraones egipcios o los tlatoanis aztecas. La actividad de cocinar y de comer ya no era únicamente un medio para la supervivencia, o sea, un tamal de ancas de rana o un huevo de guajolote con escamoles acompañando a 300 platos de 30 guisados más para el banquete de Moctezuma, suena a algo que es bastante impráctico e ineficiente. Me encantaría que existieran fotos de las presentaciones de los platos del México prehispánico. Seguramente también eran bastante ineficientes como lo son pues hoy en día, pero bueno, el sentido es que sean más sensoriales que prácticos. Pero ahí está la creatividad humana. Complicamos las cosas hasta un punto en que la técnica, la creatividad, la expresión conceptual y la emocional se hacen presentes en el mundo físico. Nuestras obras son una traducción de nuestros pensamientos para el mundo exterior, para otros individuos que no saben qué estamos pensando y que viven una realidad distinta y ajena a la individual. Pero la gastronomía podría ser un medio para traducir esos pensamientos en una obra artística, ¿o podría considerarse a la gastronomía como arte? ¿Por qué se le da el nombre de arte? Es más, ¿qué es el arte?
Cuando pensamos en arte, casi siempre se nos viene a la mente alguna imagen de personas pintando, escribiendo un poema, haciendo una escultura o dirigiendo una orquesta. Imaginarnos este tipo de ejemplos tiene una razón particular. El concepto de arte con el que contamos la mayoría tiene mucho que ver con una visión específica, el arte según los griegos. La visión griega sobre el arte es una de las que han predominado en la construcción del concepto de lo artístico a lo largo de la historia. Pero, ¿qué dice esa visión? Los griegos concebían al arte bajo 5 características esenciales. Creatividad. Al igual que como sucede en otras actividades relativas a la creación o el desarrollo de cosas, se necesita contar con una idea, una emoción, sentimiento o concepto que se busca transmitir. Se trata de un estado o punto de inspiración. En el arte, la creatividad se refiere a cómo nos involucramos de forma emocional, conceptual, intangible y abstracta con una idea que tiene la cualidad de transformarse. Por ejemplo, un sentimiento de decepción o desamor puede transformarse en un poema o una canción gracias a la creatividad. Una parte lúdica. Esta corresponde al cómo nos involucramos en una actividad de forma práctica, física y tangible. Conlleva las reglas y parámetros que nos guían para desarrollar un estímulo sensorial y su desarrollo depende del tipo de arte al cual nos inclinemos, así que es muy plural. No usaremos, por ejemplo, las reglas de la composición musical para el diseño pictórico. La parte lúdica es el cómo nos involucramos para crear de forma práctica. Son recursos y habilidades con los que traducimos la parte creativa. Verosimilitud. Es todo aquello que imita la realidad. El arte, al ser una traducción de pensamientos e ideas, necesita imitar elementos que se encuentran en la realidad para hacer lo más parecido y fiel posible a la idea original en que se manifestó la creatividad. Por ejemplo, la escultura, la pintura, el dibujo o la representación teatral siempre buscan ser lo más cercanos posibles a la forma en la que visualmente nos toparíamos con esos elementos en la vida real. Estética. Es la representación que nos lleva a la sensibilidad. Envuelve todo aquello que concebimos con belleza, encanto, armonía, que es agradable a los sentidos. La estética es el conjunto de métricas que hacen que algo sea bello. Aunque siempre vale la pena decir que la estética y la belleza siempre serán algo relativo para todas las personas. Cuestionamiento. En el arte es indispensable que una obra nos invite al cuestionamiento o a la reflexión. Es la consecuencia de haber experimentado una obra y no depende del autor. Es únicamente ideada por el receptor que mira, escucha o siente la obra, pero que en gran parte resulta de la idea original que el autor quiso desarrollar en la creatividad. Cuando estamos ante una obra que nos hace pensar qué hay detrás, qué se quiso decir o qué buscaba representar, que nos deja un mensaje o una pregunta, entonces, sin duda alguna, estamos frente a una obra de arte. Estas 5 características pueden estar presentes en muchas otras actividades. 1, 2 o 3 de ellas en otro tipo de situaciones o acciones de la vida humana, pero solo cuando se encuentran todas juntas en armonía conforman aquello que, según la visión griega, llamamos arte. En algún momento de la vida me topé con estas características del arte, y hay veces que cuando cocino algo muy bonito, la gente me dice que lo que hice es arte. Y cuando me hacen este comentario, me quedo pensando si realmente esto es arte, o sea, me quedo como reflexionando sobre ello. Y mira, yo creo que el concepto de arte también tiene que ver con la persona que esté disfrutando de cierta obra y que lo considere como arte. Siento que el concepto de arte a veces se confunde y se atribuye a cosas manufacturadas, pero yo creo que lo hecho por manos humanas no siempre es sinónimo de arte. Para explicarte un poco mejor mi punto, analicemos un pastel de fondant, con las características del arte que nos explicó Miriam. Definitivamente es súper creativo. Hay una idea clara que el autor o la autora quiso desarrollar. Tiene un montón de técnica. Tal vez quiere simular un jardín de flores, pero no son flores y no es un jardín. Entonces claro que es verosímil. No creo que alguien diga que esto está feo, así que yo creo que sí es súper estético. Ok, aquí creo que no hay mucho que reflexionar o que decir, simplemente es un pastel hermoso, pero nada más. No hay metáforas ni elementos para crear un discurso o una idea. Tal vez con un análisis muy rebuscado le encontremos algo, pero yo creo que no lo tiene. Y creo que ni la pastelera o pastelero que hizo esto tuvo la intención de provocar dudas acerca de algún concepto, aunque no lo sabremos hasta preguntarle. Parece más bien que este tipo de obras cumplen una función sensorial más que una artística, y hasta me atrevería a decir que cumplen una función comercial. Pasteles de mousse de chocolate, pasteles de fondant, platos de restaurante que estén muy bonitos. Todos estos son más bien algo que se llama arte aplicado.
porque buscan la aplicación de las artes a objetos y productos para hacerlos ver más estéticos. Pero lo más importante es que hacen esto, pero sin dejar de lado la función del producto o del objeto. A diferencia del arte clásico, que busca el estímulo intelectual, el arte aplicado busca hacer que los objetos de uso común, como por ejemplo un florero, sean lindos y atractivos a la vista, pero sin perder su función. Es decir, este sí es utilitario. Pero, ¿realmente necesitamos floreros hermosos, contemporáneos, de formas irregulares y con decorados asimétricos? No. Podemos poner nuestras flores en un bote viejo de crema y listo, cumple con la misma función. Sin embargo, esto es más atractivo con el arte aplicado. Lo podemos encontrar en jarrones, ollas, peines, platos, cunas, pipas y, podríamos decir, que incluso también en la gastronomía. El arte aplicado nació en manos de artesanos de la antigua Grecia, pero tuvo su auge en la Revolución Industrial, porque los fabricantes, al querer ser más competitivos, trataron de añadir diseños a sus productos para que, además de ser funcionales, también fueran atractivos. De hecho, por esta razón surgió el diseño industrial, el diseño de modas y el diseño gráfico digital, aunque claro que el arte aplicado no es exclusivo de la industrialización, porque también es desarrollado por artesanos y personal calificado. El personal calificado son los cocineros junto a los chefs, y los objetos son los ingredientes que sufren procesos para cumplir su función, que es alimentar, pero con un proceso intelectual, estético y técnico de diseño de platos que mejoran la experiencia del comensal que tenga hambre y que pueda elaborarlo o pagarlo. Este diseño es lo que hace la diferencia entre el enfoque del arte aplicado a la gastronomía, que me gustaría llamar como enfoque sensorial de la gastronomía, y el enfoque fisiológico de la gastronomía, que inició con el descubrimiento del fuego en el Paleolítico. Por ejemplo, en la comida de cárcel no se piensa en un diseño estético ni sensorial de los platos. Es más, a veces ni siquiera se piensa en el sabor, solo se piensa en que el alimento tiene que alimentar a la gente que está presa y listo. En contraste, dentro de un restaurante se piensa en el sabor y después en la presentación para elaborar cualquier plato. Estos dos elementos en conjunto se aplican durante la elaboración de una receta, que culminan en un plato que está hecho para que un comensal tenga una experiencia sensorial cuando se siente a comer en la mesa. Ya platicamos que la gastronomía tiene un enfoque fisiológico, o sea, el de comer para vivir y no morir. Lo vimos con el ejemplo de los cavernícolas. Pero también ya vimos que tiene un potencial artístico y sensorial como el de las artes aplicadas. Sin embargo, la actividad de comer y todo lo que conlleva alrededor también tiene un potencial artístico por sí mismo, o sea, no el de las artes aplicadas, solo que es más complicado que desarrollar un plato de forma estética y ordenada. Creo que no hay que confundir un platillo que está hecho con maestría con una obra de arte. Y mira, no soy purista del arte. Tampoco quiero decir que una obra artística valga más que un producto artesanal. Pero una experiencia artística es más complicada de experimentar que un producto que solo tiene arte aplicado o que es artesanal. El arte busca traducir una mezcla de conceptos, ideas y emociones a través de una técnica que convierte colores, texturas, planos, sonidos, movimientos y a veces ingredientes en una composición estética que nos invita a pensar, reflexionar, preguntar y a transformarnos en otra versión de nosotros mismos. Todo mediante la estimulación de los sentidos. Y suena muy lindo, ¿no? Experimentar una experiencia gastronómica a través de la vista cuando llega el plato a tu mesa, o degustarla con el sentido del gusto y que sientas todas las texturas que tiene con el sentido del tacto, y también el sentido del oído, que tiene ahí una, cierta relación con lo que estás mordiendo. Ahora imagina todo eso, pero con una cucaracha. Digamos que un chef artístico quiere expresar la idea de la ansiedad o el miedo a lo desconocido, y para ello utiliza el símbolo y la experiencia de comer una cucaracha para que el comensal pueda experimentar esa idea que él tuvo como autor. Sería poco creativo, creo yo, pero es un gran ejemplo para explicarte que la gastronomía no está dispuesta a llevar el plano artístico completo, porque el arte no solo involucra emociones positivas, también tiene emociones negativas. Las emociones positivas se detonan con estímulos placenteros y las emociones negativas se detonan con estímulos, desagradables. La gastronomía desarrollada desde una perspectiva artística no se preocupa por hacer que salgas satisfecho de un restaurante. Es posible que tras haber experimentado una propuesta artística de la gastronomía no hayas saciado el hambre. El arte no se preocupa por dar placer, porque te guste o no te guste lo que probaste. Lo que una propuesta artística busca es estimular el intelecto,
estimular la creación de pensamientos y preguntas. Busca que la persona que lo experimenta entre a un juego emocionante donde las únicas reglas son las de sentir y reflexionar sobre lo que esa sensación detona en nuestras emociones. La técnica es únicamente una vía para ello. Lo que importa es la creatividad y el mensaje que se quiere transmitir. La traducción de los pensamientos del autor son, en este caso, los ingredientes. Entender a la gastronomía desde su función fisiológica no es un punto final para otras aplicaciones, y entender al arte desde la visión griega no es una limitante para otros panoramas de expresión. Bien podremos decir que la gastronomía tiene tendencias estéticas, lúdicas y creativas, e incluso que en algunas ocasiones se dan propuestas para reflexionar, pero en sí misma no representa una actividad artística porque predomina su objetivo de cocinar para alimentar. Sin embargo, podemos permitirnos ver que cocineros, cocineras y artistas comparten algunas cosas. Ambos idean, ambos procesan y ambos transforman. En el arte no cabe enteramente la gastronomía ni viceversa, pero es innegable que existen puntos de encuentro. Ingredientes de todo tipo pueden resultar en una canción, una escultura, una construcción, una pintura, un poema, una danza o, por supuesto, en un platillo.